Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, por favor, y en el capítulo 11, si son tan amables. Me da gusto verles a cada uno de ustedes, ver un buen grupo en la iglesia un domingo en la tarde. Gracias a Dios por ello. Gracias por venir a la iglesia. Estamos contentos y bendecidos. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y le voy a pedir me acompañe, por favor, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Vamos a leer de una manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y todos juntos leemos el versículo número 3. Si es su convicción o su comodidad ponerse de pie o quedarse sentado, es decisión suya. Capítulo 11 y el versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Ok, una vez más el 2 juntos, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Juntos el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús, en esta tarde imploramos y clamamos a ti, deseando, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que tú cautives, Señor, de una manera especial nuestros corazones. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que hables a nuestras vidas, que podamos ser, Señor, sensibles a tu palabra en esta noche y a tomar acción, Señor, en lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Pedimos que tu Espíritu sea sobre nosotros, que sea tu Espíritu quien hable. Quita a este siervo inútil y sea usted, Señor, quien trate con cada uno de nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Algunos problemas causados por la mala circulación de la sangre en el cuerpo humano podrían una mala circulación de la sangre. Si bien no soy médico, no soy doctor, pero le pregunté al señor Google acerca de esto y fue lo que Google me respondió. Los problemas que podría desencadenar una mala circulación de la sangre podría ser ardor, entumecimiento o la falta de sensibilidad en los pies, especialmente en personas que tienen diabetes o enfermedades arteriales o alguna enfermedad relacionada con la circulación. Un problema de circulación, queridos hermanos, puede ocasionar daños en las terminaciones nerviosas. La insensibilidad en las extremidades, principalmente los pies, pueden llegar a causar graves problemas, ya que cuando una persona pierde la sensibilidad en los pies, es decir, esa persona ya no siente, y podría ser que durante alguna caminata o durante algún trayecto alguna piedra pudo entrar en el pie, en el zapato, y lastimar de tal manera el pie y podría causar grandes daños en los tejidos y en la piel, pero la persona insensible de los pies no se da cuenta, no siente, por eso es insensible, ha perdido la sensibilidad en los pies. Amén. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y yo creo que todos hemos visto o al menos hemos escuchado acerca de algún caso de alguna persona que padeció este problema de la piedrita en el zapato
y esa piedrita en el zapato hizo un hoyo. Después ese hoyo se infectó. Después ese hoyo desencadenó muchas más enfermedades, pero todo fue a consecuencia de la mala circulación que provocó la insensibilidad. Si no se trata a tiempo, si no recibe atención médica a tiempo, esta insensibilidad podría causar grandes daños, grandes estragos en el cuerpo. Y pastor, me parece algo similar lo que sucede en el corazón de los cristianos hoy en día, en el cual algún pecado, algún problema de circulación vino a desencadenar y a quitar lentamente la sensibilidad del corazón, y resulta en grandes estragos en la vida espiritual de los cristianos. Resulta en grandes estragos en la vida espiritual de la iglesia, ya que si tenemos cristianos carnales, tendremos iglesias carnales. La iglesia no es las paredes, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Y si tenemos todos nosotros problemas de insensibilidad, podríamos causar grandes daños, grandes estragos a la obra de Dios. Me suena como los corazones de los cristianos, resultando en grandes daños, grandes estragos en la vida del cristiano. Debemos entender, queridos hermanos, que Dios es un ser sensible. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 3 y el versículo 7 dice luego Jehová, bien he visto la aflicción. Es decir, Dios ha visto la aflicción de mi pueblo. Dice que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios es un ser sensible. Dice la palabra de Dios que Él es sensible a las angustias y a la aflicción. He visto, dice en Éxodo, la aflicción. En Jueces 2:18 la palabra de Dios dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Dios es sensible y es movido a misericordia tras los gemidos de la opresión y de la aflicción. En Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 22, la Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es un ser sensible en el cual nunca decaen sus misericordias. En Lucas capítulo 1 y el versículo 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios es un ser sensible a los que habitan en tinieblas. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. En Lucas capítulo 7 y el versículo 12 y 13 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice, hermanos? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. En Lucas 19:41 la palabra de Dios dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Dios es un ser sensible. El Espíritu Santo es un ser sensible, queridos hermanos.
Juan 11, 33 al 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Dios es un ser sensible. En Hebreos capítulo 2 y el versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, hermanos, a los que son tentados. Dios es sensible, Dios se conmueve, Dios se estremece en su espíritu. Hebreos 4, 14 al 16 dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un ser sensible. Él es un ser sensible a la aflicción. Es un ser sensible a la opresión y a la aflicción. Nunca decaen sus misericordias. Su misericordia es entrañable para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Dios se compadeció de aquella mujer y le dijo: no llores. Jesús lloró sobre aquella ciudad, y Jesús lloró y se estremeció en espíritu y se conmovió cuando la muerte de Lázaro. Oh, Él está dispuesto, Él mismo padeció y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un ser sensible. Y deberíamos explotar en júbilo y deberíamos explotar en amén al escuchar: Dios es sensible, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su misericordia es infinita, Dios es bueno, Dios se compadece de nosotros, amén. Él es un ser sensible, y qué bendición es tener, pastor, un corazón sensible. Dios no tiene un corazón duro. Dios no tiene un corazón duro. Hemos visto en ocasiones que Dios perdonaba, Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Dios es un ser sensible. Él es sensible de los que están en el infierno ahora mismo. Pero el tiempo para ellos se acabó. Y ahora ya no pueden salir de ese lugar. Él es sensible a los pecadores. Él es sensible a los que padecen aflicción. Él es sensible a usted y a mí. Él es sensible a usted y a mí. Y qué bendición tener un corazón sensible. Tener un corazón sensible, queridos hermanos, como lo dice Efesios 5:15. Si me acompañan allá, por favor. Efesios 5:15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ser sensible nos hace ver, hermanos, cómo andamos. Nos hace ser sensibles a los días,
Ser sensibles nos alerta, nos mantiene vivos, nos mantiene firmes ante los días malos. Perdón. Ser sensible nos regala un enfoque. Tener un corazón sensible nos regala un enfoque. Dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ahorita vamos a ver un poquito más específico y llegar al mensaje de la palabra de Dios. Pero qué bendición es ser sensible. Qué bendición es tener la capacidad de ver cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Es decir, siendo sensibles a la sabiduría perfecta de Dios. Siendo sensibles a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Él nos hace ver la sensibilidad de nuestro corazón. Nos invita a ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué bendición es ser sensible a la voluntad del Señor. Tener un corazón sensible, queridos hermanos, no solamente nos hace ver cómo andamos, sino también nos hace estar sobrios. Mire lo que dice en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, por favor, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de ser sensible nos hace ser sobrios. Nos hace ser sobrios. Es decir, cuando una persona no está sobria, es decir, la persona está bajo el influjo del alcohol, por ejemplo, esa persona no está en sus 5 sentidos, no está usando bien sus 5 sentidos. No es sensible a cosas que pasan a su alrededor. Pero dice Pedro, sed sobrios y velad. Es decir, está o mantén tus 5 sentidos activos y velad. Sed sobrios y velad. Porque tenemos un adversario, el cual como león rugiente, dice la palabra de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ser sensible nos hace ver cómo andamos, nos hace estar sobrios y velando. Porque tenemos un adversario, el cual está presto a devorar. El cual está presto a devorar. El cual está presto a devorar a quien no está en sus 5 sentidos. A quien no está usando sus 5 sentidos para velar. Para estar sobrios. Para mantenernos firmes en la fe.
la sensibilidad del corazón, un corazón sensible, un cristiano sensible, es un cristiano sobrio. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La bendición de ser sensible nos hace servir a otros. Nos hace servir a otros. Sino servíos, dice Gálatas, por amor los unos a los otros. Ser sensible, hermanos. Ser sensible nos hace ver cómo andamos. Dijimos primero, Dios es un ser sensible. Ser sensible nos hace ver cómo andamos. Nos hace estar sobrios y velando porque tenemos un adversario que está presto a devorarnos. Número 3, nos hace servir a otros según Gálatas 5:13. Y ser sensibles según 2 Corintios 5:18, la palabra de Dios dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un corazón sensible reconcilia a otros con su Dios. Nos hace reconciliar. Nos hace sensibles a la necesidad espiritual de otros. Y esta sensibilidad o este ministerio de la reconciliación, la palabra de Dios dice que proviene de Dios. No es un invento de los chinos ni de los coreanos. No es un invento de los japoneses, no es un invento de los americanos, no es un invento de los mexicanos. Dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Un corazón sensible te permite ver cómo andamos. Nos hace estar sobrios y velando porque tenemos un enemigo. Nos hace servir a otros por amor y nos hace reconciliar a otros con Dios. Segunda de Corintios 5:18. Nos encargó, dice, a nosotros. Nos dio un encargo. Nos dio una misión, algo que cumplir, algo que obedecer. El ministerio de la reconciliación. Cuando un soldado, cuando un militar tiene una misión, esa misión se debe cumplir. Dios nos encargó a nosotros la misión de la reconciliación, pero tener un corazón sensible nos hace entenderlo, nos hace comprenderlo y nos hace ejecutarlo. Amén. Un corazón sensible nos hace ejecutar la misión que Dios nos dio, el ministerio que Dios nos dio, cumplir cabalmente la obra de Dios. Un corazón sensible es bendición. Un corazón sensible es bendición. Pero qué maldición es un corazón duro. Pero qué maldición es un corazón endurecido, es un corazón insensible. Es una bendición saber que Dios es un ser sensible y es sensible para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades. Pero qué horrible pecado, hermanos, es el pecado de la insensibilidad. Esperamos que Dios sea un ser sensible. Y Él es sensible porque Él no cambia, no depende de nosotros. Él es sensible porque Dios es sensible y ya.
Pero esperamos que Dios sea propicio, que Dios sea sensible a nuestras necesidades. Dios espera también que tengamos nosotros un corazón sensible, pero la mayoría de nosotros tenemos un corazón endurecido. La mayoría de nosotros gozamos de un corazón duro. La mayoría de nosotros nos mofamos tener un corazón insensible, un corazón acostumbrado. Una relación con Dios quebrada. Una relación con Dios echada a perder por la costumbre, por el ritual. Porque yo soy Francisco Ríos y yo las puedo. Amén. Qué horrible pecado es la insensibilidad. Y ojalá pudiéramos entender, queridos hermanos, la gravedad del asunto. Cuando se nos predica, cuando se trata nuestro pecado, decimos, bueno, yo estoy bien. Pero es nuestro corazón engañando a nuestra mente, diciendo, estás bien, tú no tienes ese problema, la predicación no es para ti, pero sí es para ti en esta noche, hermano. Porque nos hemos hecho conchudos, nos hemos endurecido, nuestro corazón se ha endurecido, nuestro corazón se ha vuelto, se ha convertido, se ha hecho con una concha, con una costra. Y ya no sentimos, ya no somos sensibles a la necesidad de otros. Esperamos que Dios derrame su gracia sobre cada uno de nosotros, que Dios haga nueva su misericordia cada mañana. Dios espera que también tengamos un corazón sensible. Amén. Pero qué lástima que la predicación o la palabra de Dios se predica y no hay cambios en la vida de los cristianos por corazones duros, por corazones insensibles, por corazones duros, por corazones insensibles. Qué horrible pecado es la insensibilidad. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice ahí. Tremendo lo que encontramos en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 y el versículo 17. Efesios 4:17 dice esto, pues. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como quién, hermanos. ¿Como quién? Los otros gentiles. ¿Por qué dice los otros? Bueno, Pablo tenía la encomienda de parte de Dios el predicar el evangelio, el llevar el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Pablo llevaba el evangelio a los romanos, Pablo llevó el evangelio a los griegos, Pablo llevó el evangelio a los gentiles, a las personas que no eran judías, que no tenían ascendencia judía, que no tenían sangre judía en sus venas. Dios le encargó a Pablo predicarle a los gentiles, los que no son judíos. Entonces Pablo dice a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, ¿qué, hermanos? Gentiles, es decir, las personas que no se habían convertido a Cristo, como los otros gentiles, ya que era una iglesia gentil, eran gentiles por no ser judíos, pero dice los otros gentiles. Se refiere a los mundanos, amén.
Se refiere a los que no tienen a Cristo en su corazón, a los que no han sido transformados, a los que no han sido cambiados por el Espíritu Santo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Perdón. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Y mire lo que dice el versículo 18, está tremendo. Teniendo el entendimiento, que dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la que, hermanos, por la dureza de su corazón. Wow. ¿Se da cuenta usted, hermano, que Pablo está hablando a cristianos? Pablo está hablando a una iglesia, a la iglesia de los Efesios. Y Pablo dice que esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere con la vanidad de su mente? Es decir, ellos se creían superior a los demás. Se creían superior a los demás. Y Pablo dice, yo requiero que ya no andes como los mundanos, como los otros gentiles, que no tienen conocimiento de Dios, que están en la vanidad de su mente. Que se creen superiores. Oh, ¿cómo hay de eso hoy en día? Amén, pastor. Cristianos creyéndose superiores. Cristianos creyéndose superiores. Si la palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Tenían estas personas su mente llena de vanidad. Tenían estas personas su mente llena de soberbia. Tenían su corazón endurecido. Y luego mire lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Entenebrecido. Es decir, ellos se habían dedicado a llenar de oscuridad su entendimiento. Entendían y razonaban las cosas, o trataban de razonar las cosas espirituales con las viejas mañas del mundo. Tenían su corazón lleno de oscuridad, su mente llena de oscuridad, su mente llena de brujería tal vez, su mente llena de cosas vanas. Tenían su corazón y su mente llenos de idolatría, llenos de vanidad. Tenían lleno su corazón de cosas oscuras, de cosas diabólicas, siendo cristianos. Tenían su corazón entenebrecido. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos, sin una mínima idea de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios quería para ellos. Por la ignorancia, dice, que en ellos hay. Y esta palabra ignorancia significa que voluntariamente decidían no escudriñar la palabra de Dios, no tener una relación personal con Dios. Ellos voluntariamente decidieron llenar su mente de oscuridad. Yo no sé cuáles eran los pasatiempos en aquel tiempo. Creo que en aquel tiempo no había TikTok ni cosas semejantes. No había Facebook ni YouTube tampoco. No había canal de enlace. No había televisión ni abierta ni por cable. No había internet de Infinitum ni de Total Play.
No había Easy. Al rato me reporto ahí, pastor, con los comerciales. Pero de alguna manera su corazón había sido entenebrecido. Su mente había sido llena de oscuridad. Su mente había sido llena de cosas diabólicas. Y Pablo exhorta y Pablo habla a la iglesia y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y cuál era la consecuencia? ¿O cuál era el problema? Por la dureza de su corazón. Un corazón duro puede cometer muchas barbaridades, hermanos. Un corazón entenebrecido, un corazón duro, un corazón insensible. No sabe usted, no se imagina la capacidad de maldad que puede llegar a tener un corazón que ha decidido endurecerse, que ha decidido abandonar a Dios, que ha decidido abandonar los principios de Dios. Es lo que estaba pasando con los hermanos. Por la dureza del corazón. Oh, ¿y cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Qué inventamos, pastor? ¿Qué técnica inventamos? ¿Qué decimos? ¿Qué circo hacemos? ¿Qué show hacemos con tal de despertar o tratar de despertar a la iglesia? Pero es imposible predicarles 40 minutos y que en 40 minutos, 45 minutos, el corazón se enternezca, el corazón se quebrante. Aunque fuera posible si cada uno estuviera dispuesto. Pablo dice: ya no andéis. Qué horrible pecado es la insensibilidad. Un corazón insensible es un corazón vanidoso. Un corazón que se cree superior a los demás. Es un corazón que ha sido entenebrecido, se ha alejado de la voluntad de Dios. Su conocimiento ha sido lleno de oscuridad. No hay presencia de Dios en su mente. Hay maldad, hay lascivia, hay idolatría, hay oscuridad, hay redes sociales, hay avaricia. Por la dureza del corazón. Oh, querido hermano, yo estoy seguro que tú no quieres ser este ejemplo de la Biblia. Yo estoy seguro que no quieres ser tener un corazón oscuro, un corazón entenebrecido, un corazón que ha sido lleno de la voluntad de Satanás y que ha decidido voluntariamente alejarse de la voluntad de Dios. Pero si tenemos un corazón duro, si somos insensibles a la palabra de Dios, tarde o temprano va a suceder. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano va a suceder. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Está diciendo: no te engañes a ti mismo.
No trates de engañarte, no atentes en contra de tu propio conocimiento, de tu propia, de tu propia inteligencia. No la pongas en duda, ni siquiera lo intentes. Dios no puede ser burlado. No trates de burlar a Dios, porque Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si sembramos insensibilidad, si sembramos cosas oscuras, si sembramos voluntad de Satanás en nuestra vida, vamos a cosechar corazones duros. Y es la realidad de la iglesia hoy en día, pastor. Corazones duros. Se vienen a la iglesia y se sientan y se les predica, se les da pastos verdes y el hermano no crece, no prospera. Su vida espiritual es enana. Su corazón su vida espiritual es mediocre. Sufrieron enanismo espiritual, ya no crecieron. Cristianos de 40 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio, 28, 5, 10, yo no sé, con corazones endurecidos. Qué horrible pecado es la insensibilidad. Qué horrible pecado es tener un corazón duro. Qué desespero, qué desesperación es no poder llorar delante de Dios. Qué desesperación es no poderte humillar delante de Dios. El viernes mirábamos segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, yo oiré desde los cielos. Y sanaré su corazón y sanaré su tierra. Pero qué horrible es un corazón insensible. Un corazón duro. Pablo dice, ya no andéis. Esto pues digo y requiero, dice, en el nombre del Señor, que por favor ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, por la dureza de su corazón. Mire lo que dice el versículo 19, lo que desencadena. Dice, los cuales después que perdieron, ¿qué, hermanos? ¿Toda qué? Sensibilidad, como el ejemplo de la piedra en el pie que ha perdido la sensibilidad. ¿Ok? Tengan eso en mente, tengan eso en cuenta. Dice la palabra de Dios, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es por eso que vemos cristianos hoy en día permitiendo cosas perversas en las familias. Por la dureza del corazón. Porque perdieron la sensibilidad, se han hecho insensibles a la voluntad de Dios. Por eso se permiten, por la insensibilidad del corazón, por la propia dureza del corazón, se permiten perversidad en las familias. Se permiten en las iglesias, en los liderazgos, gente perversa. Qué asco, qué repulsión. Es que un perverso que no se quiere arrepentir
y que no quiere, que no quiere corregir su camino. Qué asco, qué perversidad es de que ese hombre se pare a servir como predicador, porque le gusta el título. Soy el asistente del pastor fulano de tal. Pero el asistente del pastor, el asistonto del pastor vive en adulterio. Pero no es culpa del indio. Amén. A ver si no nos censura Facebook por decir indio, sino del que lo hace compadre. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Cómo puede ser posible pastores ajenos a la voluntad de Dios en ese tema? Por la insensibilidad, por la dureza del corazón. Continuamos leyendo. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20 más. Vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, como sensible, amén, en la justicia y santidad de la verdad. Qué horrible pecado es la insensibilidad. Qué horribles consecuencias trae la insensibilidad. Qué enfermedad, qué maldición, qué falta de respeto a la santidad de Dios. Un corazón duro. Oh, déjeme recordarle algo, hermano. La palabra de Dios dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su sangre, en el lavamiento de nuestros pecados. Es decir, nos salvó no porque nosotros estuviéramos bien guapos, amén, que sí estamos, pero no es por eso que nos salvó. Bueno, si usted se considera feo, pues es problema suyo. A mí el espejo cada mañana me dice que estoy bien guapo. Y mi mamá me dice que estoy bien guapo, mis tías me dicen que estoy bien guapo, así que yo les creo. Ya si mienten, pues ya ellos se la verán con Dios, ¿saben? Ya perdí la onda de lo que iba a decir. Nos salvó no por obras de justicia, no por lo que somos, sino solamente por su sangre, por su gracia, porque Él es un ser sensible. Porque Él fue sensible al infierno. Él fue sensible al infierno y Él dijo, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo nos atrevemos entonces a venir y suplicar con lágrimas en los ojos por la salvación de nuestras almas? Y dar la espalda de una a Dios que sacrificó en la cruz del Calvario, que llevó una cruz, que llevó una corona de espinas, que le escupieron, que le dieron latigazos.
que lo azotaron, que le desfiguraron su rostro. Oh, qué ingratos, qué dureza del corazón. Pecar sin ningún temor, sin acordarnos del que sufrió el oprobio en la cruz del Calvario. Oh, si estamos mal, hermanos. Estamos mal. No era por ahí el camino. El camino correcto es la sensibilidad. Dios necesita corazones sensibles. Dios quiere corazones sensibles. Qué horrible es tener un corazón duro. Un corazón duro es un corazón que murmura. Como hay cristianos murmuradores. Ay, como que estaba enojado el pastor, como que la trae contra mí. Pues si no corrige su vida, probablemente sí. No sé. Allá pregúntele al pastor, amén. Qué horrible es tener un corazón duro. Un corazón que murmura. Un corazón amargado. Qué horrible es tener un corazón duro. Un corazón amargado. Nada te gusta. Con nada estás contento. Algunos hermanos se acercaron conmigo y el último día de la conferencia de misiones presentamos el proyecto para el próximo año, el 2024. Y algunos hermanos se acercaron y me dijeron, ay, todavía ni acabamos esta y ya nos estás imponiendo otra carga. Amargado. Nada le gusta. Es más, bueno, Señor, perdóname. Ni fueron. Algunos de ustedes se la pintearon algunos días, no crean que no me di cuenta. Solamente dejando ver la realidad de su corazón. Amén, Israel. Dejando ver la realidad de su corazón. Sus motivos tuvo para faltar, realmente no me interesa cuáles hayan sido sus motivos. Perdónenme si cree que soy grosero, pero no quiero saber sus motivos, no quiero saber sus excusas. Dígaselas a Dios. A ver qué Dios le dice. Él dice, tomad su cruz y sígame. El que no dejara padre y madre y hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. A mí no me dé sus excusas, dígaselas a Dios. Y lea la Biblia. Y ya es hora que empecemos a tener un corazón sensible. Ya es hora que empecemos a tener un corazón sensible. Ya es hora que necesitamos empezar a tener un corazón sensible. Oh Dios, quebranta nuestro corazón con el mazo de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Porque somos muy insensibles a tu obra. Somos muy insensibles a tu voluntad. Oh Dios, necesitamos que tú nos quebrantes. Qué horrible es tener un corazón duro, un corazón amargado, un corazón que murmura, un corazón que no tiene temor de Dios, un corazón que menosprecia a la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. Decía el pastor Angulo que él creía que Cristo iba a venir en un domingo. Corazón que menosprecia a la iglesia. Un corazón que menosprecia la comunión.
que menosprecia la comunión con Dios, que menosprecia la comunión con la iglesia. Somos un cuerpo, hermanos. No se olvide de eso. Somos un cuerpo en Cristo. Y si la mano se duele, todo el cuerpo se duele. Si una pierna se duele, todo el cuerpo se duele. No pueden llegar a arrancarnos una mano y no sufrir. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Un corazón insensible es un corazón que menosprecia la iglesia, que menosprecia la comunión, que menosprecia la palabra de Dios. Dice Dios de su propia palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ya es tiempo que empezamos a tener un corazón sensible. Porque no te arrodillas ante tu Dios y le pides un corazón sensible. Yo no sé qué es lo que Dios tenga que hacer con nosotros. Yo no sé qué es lo que Dios tenga que hacer con cada uno de nosotros para quebrantar nuestro corazón, para llenar de sensibilidad nuestro corazón, para ya no andar como los otros gentiles en la vanidad de su mente. ¿Por qué no se arrodilla en esta tarde y habla con su Dios? ¿Por qué no se arrodilla en esta tarde, todos puestos de pie? Si se va a arrodillar, es tiempo de arrodillarlo, de arrodillarse ahora. Nada más, no se arrodille por show. No se arrodille nada más para que los demás lo miren. Solamente si siente la necesidad. El altar está abierto, hermanos. Qué triste es que nosotros mismos alentamos el pecado de nuestros hijos. Yo te apoyo, decimos. Qué triste es que no entendamos. La Biblia dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Aquí es donde entra nuestro corazón endurecido. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué tremendo es, hermanos, lo que esta tarde hemos escuchado de labios del predicador. Qué tremendo es lo que hemos podido leer en las Escrituras.
Qué increíble mensaje de amor de parte de Dios. Porque Dios bien pudiera decir: ya estoy cansado, estoy harto, ya no más. Pero con estos mensajes Él nos sigue enviando mensajes de bendición. Él nos sigue llamando al arrepentimiento. Él sigue pidiendo que entendamos. Padre Celestial, tú puedes ver aquí a tu pueblo, Señor, porque no hay nada que se esconda a tus ojos. Tú sabes quién de nosotros está endureciendo su corazón. Tú sabes quién está hincado por costumbre o por aparentar una espiritualidad. No importa qué hagamos o qué digamos, tú puedes ver el corazón de cada uno de nosotros. Señor, ruego misericordia para esta iglesia. Yo sé que mis hermanos están endureciendo su corazón. Lo puedo ver todos los días, Señor. Lo puedo ver cada semana, cuando prefieren quedar dormidos antes que venir a la iglesia. Prefieren hacer cualquier otra cosa antes que venir a la iglesia. Y no les late el corazón. No se cimbran por el pecado que están cometiendo. Ten misericordia de nosotros. Es lo único que te puedo pedir, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.